hoti men himeis o Andres Atenaioi, pepontate shipoto nemon categoron, ucoida. Ego dun kai autos hipauton oligu emautu epelatomen, puto pitanos elegon. Caito y aletes, José poseipen udene irecasin. Allí, la primera parte, Jotimen, Jimeis, o Andres Atenaio y Ponta Techipó, Tonemón, Categoron, Ucoida. En el mismo orden en el que está escrito el texto, dice, ¿de qué manera vosotros, oh varones atenienses, oh Andres Atenaio y Pepóntate, habéis sido afectados, Chipó, Tonemón, Categoron, por mis acusadores, Ucoida, no lo sé. Es decir, Sócrates le indica al pueblo ateniense que él desconoce de qué manera ellos han sido afectados internamente, de qué manera, eh, cuál ha sido la apreciación de ellos en atención a las acusaciones que se han formulado en su contra. Luego dice, Egodun, Caiautos, yo mismo, por mi parte, valga la redundancia, Shipautón, por causa de estos acusadores, Oligu, un poco, Emautue Pelatomen, me he olvidado de mí mismo, Juto Pitanos Elegon, así de persuasivamente han hablado, o así de persuasivamente hablaron, Caito y Aletes, Gejos, Epos, Eipein y Udene y Decasin, ninguna verdad. Caito y Aletes Uden es ninguna verdad. Gejos, Epos, Eipein es, por, por así decir, Eirecasin, han hablado. No han dicho ninguna verdad, es lo que sí, lo que cierra pues el texto, ¿no? Aquí tenemos en el texto griego tres elementos de suma importancia que son los que iremos tratando y son los que se ven acá de color azul. En el orden de aparición, Emautue Pelatomen, Pítanos y Aletes Udem. Emautue Pelatomen, me olvidé de mí mismo. Pítanos, persuasivamente, la manera en la que hablaron los acusadores. Y Aletes Udem, ninguna verdad. Sobre estos elementos haremos señalamientos. El primer elemento, Emautue Pelatomen, en él Sócrates dice que se olvidó un poco de sí mismo. Ese empleo del pronombre reflexivo emautu no pareciera una coincidencia, ni tampoco un simple recurso literario, sin mayor importancia. Sócrates hace referencia a una realidad interior profunda. Al hablar del olvido de sí mismo, en estas primeras líneas que introducen el diálogo, habla por contraste del recuerdo de sí, que además es un elemento de suma trascendencia en la espiritualidad tradicional, sino este recuerdo de sí un estado de presencia por parte del filósofo, un estado de atención permanente que puede verse alterado, pero que, tal como lo denuncia, debe recuperarse de inmediato, aún en medio de circunstancias adversas, como esas en las que precisamente él se encontraba. Y allí una primera gran enseñanza legada en el diálogo. El olvido de sí, por el contrario, es el estado en el que nos encontramos de ordinario, y estamos como dispersos en las brumas del devenir. En estos preámbulos, Sócrates se da cuenta de que ha perdido de vista eso que se calificó desde antiguo como el hombre interior. Ya la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 16, señalaba como meta eiston eso antropon, es decir, hacia el hombre interior. En ese versículo se indica que esa ruta es fuente de riqueza y de fortaleza espiritual. De igual manera, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 16, señala, Ei kaijo exogemon anthropos y afteiretai,
aljo eso, gemón, anacoinunta y gemera, kai gemera. Es decir, aunque nuestro hombre exterior está decayendo, nuestro hombre interior es renovado día tras día. Frente a esto cabe preguntarse cuál es nuestro hombre interior y cuál nuestro hombre exterior. ¿Dónde nos encontramos nosotros y desde cuál de esos dos vivimos? ¿A cuál de los dos atendemos de continuo? ¿Cuáles son las riquezas que proporciona el hombre interior? La causa del olvido de sí radica en un adverbio, pitanos. Eh, Sócrates señala que el motivo de su olvido momentáneo, el olvido de sí, fue el modo persuasivo en el que hablaron sus acusadores. El adverbio empleado en el texto griego es pitanos, que significa persuasivamente. Es curioso que este adverbio en su forma griega pareciera vincularse en varias de sus consonantes con el nombre de aquella serpiente mítica Pitón, la que, recordemos un poco la mitología, custodiaba el oráculo de Delfos. Mucho tiempo antes de que fuese asesinada o de que muriera en manos del dios Apolo. La custodia del oráculo por parte de la serpiente Pitón se traduce en el desvío de los intrusos, en el hecho de vedar el acceso a lo sagrado a aquellos que no merecían ese contacto o que bien no estaban preparados para ese contacto. De alguna manera, Sócrates indica que el olvido de sí mismo se traduce, en otras palabras, en el hecho de ser desviados del camino, de ser apartados de ese sendero hacia lo sagrado y, en consecuencia, en la imposibilidad de acceder al oráculo interior. El recuerdo de sí, por el contrario, vendría a ser entonces la encarnación del dios Apolo, la derrota de la serpiente y el consecuente señorío sobre las artes y la profecía. La palabra serpiente en griego antiguo es ophis, que también significa hipócrita y que viene del griego antiguo hypocrites, que significa aquel que representa, el que interpreta o también el comediante, el actor. En este sentido, recordarse a sí mismo es, en otras palabras, vencer a la serpiente, encarnar a Apolo, dejar de interpretar, encarnar lo real, confrontarse con la verdad. Cuando Sócrates indica al final del extracto que nos ocupa que sus acusadores no han expresado ninguna verdad, se hace empleo de la expresión aletes suden, siendo el sustantivo aletes el que se traduce por verdad. La etimología de esta palabra es de gran importancia. La misma está compuesta por el prefijo de negación a, alfa, y luego por el sustantivo lete, que significa olvido. En otras palabras, la verdad es el no olvido, el recuerdo, lo que se vincula con la denuncia del recuerdo de sí como premisa, señalada por Sócrates al inicio. Por otra parte, hay una conexión etimológica importante entre Alete y el mítico río Leteo. Recordemos que este río era el río del olvido en el Hades. De este río se dice que los muertos bebían y olvidaban sus vidas. Y es paradójico que los fallecidos, al olvidar sus vidas, olvidaban el libreto de la obra cuyo telón había caído con la muerte. Se despojaban de esa interpretación y representación a la que aludía el término hipócrita, vinculado con la serpiente Ophis. De alguna manera, los muertos, al beber de esas aguas del olvido, recobraban a su vez el recuerdo de lo que estaba más allá del papel y del rol que les tocó desempeñar de manera temporal. Hasta aquí llega esta primera parte, esta primera lectura de la Apología de Sócrates. En futuras lecturas iremos señalando otros elementos importantes de la obra.